Queremos aprovechar este tiempo, hermanos, y queremos ir a Primera de Corintios, capítulo 5, el verso 1 y el verso 2 vamos a dar lectura. Le invito, por favor, que tome la palabra del Señor allí y vamos a dar lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1 y verso 2, la palabra nos dice así. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Esto nos enseña la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta carta que el apóstol Pablo escribió desde Éfeso en el año 55 al 56 después de Cristo, Dios le inspira al siervo y él comienza, hermano, a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, y es de gran bendición esta carta que Dios nos ha dejado, y hoy nosotros, hermano, en la actualidad, tenemos el privilegio también de adoctrinarnos, de instruirnos, de prepararnos, hermano, y de seguir buscando siempre el camino, la rectitud, hermano, de Dios. Queremos nosotros agradarle. Así que desde Éfeso esta carta fue escrita por Pablo. La palabra del Señor nos dice que esta iglesia nació en esa ciudad cuando Pablo comenzó a predicar el Evangelio. Un poquito, amados hermanos, queremos ver aquí y ver el contexto de esto. Le invito, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 18, y vamos a dar lectura el verso 6 hasta el verso 11. Y nos dice así la palabra del Señor. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, limpio desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra del Señor. No fue fácil, amados hermanos, trabajar, predicar en Corinto. Pablo estaba un poco desanimado, él quiso salir, pero en medio de eso se convierte, dice la Escritura, Crispo, y con toda su casa. Y comienza Dios, hermano, a manifestarse grandemente. Y Dios en una noche le habla en una visión a su siervo. Y le dice, no temas, nadie te va a hacer daño. Nadie va a poner la mano sobre ti para hacerte daño. Le dice que hable, en otras palabras, que predique, porque Dios tenía mucho pueblo en esa ciudad. Recordemos que la Biblia, la palabra del Señor nos dice que donde abunda el pecado, también abunda la gracia. Recuerde que Corintio era una ciudad, hermano, muy pervertida. Amados hermanos, había tomado control allí un espíritu de alcoholismo.
Había, amados hermanos, inmoralidad. Había prostitución, hermano. Pero el Señor, en medio de eso, Dios tenía mucho pueblo allí. Mucho pueblo. Y por tanto necesitaba un instrumento valiente, decidido, que siga predicando. Es por eso, amados hermanos, que nosotros creemos totalmente que la palabra del Señor jamás volverá vacía. Usted habla a sus compañeros en su trabajo, quizás algunos se burlan, pero recuerde que la palabra está siendo sembrada. Recuerde que a su tiempo, hermano, usted va a ver fruto. Si usted es un verdadero hijo de Dios, da testimonio, es luz en medio. Por tanto, la palabra jamás, hermano, volverá. Estos textos bíblicos que nos habla acerca de Corinto, cuando Dios le dice, porque yo estoy contigo. Podemos ver hoy en la actualidad la iglesia siendo guardada, siendo cuidada, siendo protegida por el Señor. Tenemos las promesas de nuestro Dios soberano que nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, son promesas, hermano, maravillosas. Por tanto, tenemos nosotros que, hermano, buscar a Dios, apoyarnos siempre en su bendita palabra. Entonces, en el capítulo 5, ya que la iglesia había crecido, era rica en dones, hermano, en ministerios, pero algo pasó. Algo estaba aconteciendo en la iglesia. Y es por eso que en el capítulo 5, el verso 1 nos dice, amados hermanos, en otra versión nos dice así: de hecho se habla de inmoralidad sexual entre ustedes y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su madrastra. Tanto fue la inmoralidad, hermano, el pecado, que un miembro, es decir, un líder de la iglesia de Corinto, hermano, comete algo tenaz. Dice la palabra del Señor que él estaba, amados hermanos, cometiendo al mismo tiempo adulterio y fornicación de su padre, es decir, con su madrastra. Y él estaba en el altar. Él estaba, hermano, presidiendo. Y toda la iglesia, hermano, todos los líderes se habían envanecido. Es por eso que en el verso 2 nos dice, y vosotros estáis envanecidos. Hay dos cosas que quiero hablar con usted, hermano, y quiero ver en la palabra del Señor y meditar con ustedes, hermano. Había fornicación y estaban ellos estaban envanecidos. Vamos, durante estemos predicando, vamos a ir dándonos cuenta qué significa estar envanecido. ¿Sí? Entonces es muy importante, hermano, nosotros tener esto presente. Hoy en la actualidad la iglesia también está pasando momentos difíciles. ¿Hay pecado en la iglesia? Claro que lo hay. Pero Dios quiere, hermano, que nos limpiemos. Dios quiere que nos santifiquemos. Ahora, si vemos nosotros en la segunda carta del apóstol, escribiendo a la misma iglesia, en el capítulo 7, la Biblia, la Escritura nos dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muchos habían caído en fornicación. Y vuelvo a reiterar, hermano, la gente, es decir, todos los vecinos, todos los de esa comunidad se enteraron, porque este pecado era visible. Y todos ellos decían, pero si son cristianos, ¿por qué este hombre hace esto? ¿Por qué le quita la esposa de su padre? Y obviamente, vuelvo a reiterar, él era líder. Pero recordemos que en la iglesia debe haber disciplina.
El pecado tiene que ser estorbado, tiene que ser reprendido, hermano. Tenemos nosotros, hermanos, que predicar arrepentimiento, convertimiento. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude, hermano, y predicar la palabra tal como está escrita, para que nos limpie, para que nos lave, para que vaya arrancando de nuestro corazón, purificándonos, como Pablo le dice a la iglesia. Tenemos promesas grandes, pero tenemos que limpiarnos de espíritu y de carne. Tenemos nosotros que buscar la santidad, perfeccionarnos, obviamente en el temor de Dios. La palabra de nuestro Dios eterno nos enseña, amados hermanos. En este capítulo 5 trata de la necesidad de la acción disciplinaria en una iglesia cuando uno de los miembros ha cometido un grave pecado de naturaleza pública. La disciplina es necesaria para que la iglesia retenga su santo carácter a los ojos del mundo y también para que el Espíritu Santo pueda obrar, no contristado, en medio de ella. Recuerde que la iglesia de Corintios tenía, hermano, todos los dones se manifestaban. Pero qué triste, hermano, es cuando alguien se envanece. Qué triste es, hermano, cuando alguien se cree que lo ha alcanzado todo. Me acuerdo de un siervo de Dios que ya está en la presencia del Señor. Él ya llevaba como 45, 50 años predicando el evangelio, pero él decía, cada día yo aprendo. Porque la Biblia, la palabra del Señor, es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Nadie puede decir yo ya sé todo. La Biblia dice que si alguno se imagina saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y estas son palabras que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto. Que Dios nos guarde, mis queridos hermanos, no envanecernos y pedirle a nuestro Dios eterno dar testimonio que somos hijos de Dios. No somos perfectos, somos débiles, propensos a cometer errores. Pero Dios en su misericordia nos dice que Él nos guardará. Dios nos dice que Él nos perdona, que Él nos levanta. Él irá delante de nosotros, hermano, abriendo camino. La palabra de nuestro Señor Jesucristo nos enseña, hermano, que no había disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos estaban envanecidos. Recuerde que en la iglesia de Corinto algunos decían, yo soy de Pablo. Otros, hermano, yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas, de Pedro. Y otros decían, nosotros somos de Cristo. Amada iglesia del Señor, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, en el Señor. Tal como nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Porque si usted pone la mirada en los hombres, en un pastor, hermano, usted no va a permanecer. Si yo hubiera puesto mi mirada en los hombres, no estuviera aquí predicando. Pero gracias a Dios, Dios me ha enseñado en su palabra que ponga mi mirada en Cristo. Obviamente nosotros tenemos que ser ejemplo. Obviamente la palabra del Señor nos enseña, ¿no? A la iglesia le dice, considerar cuál haya sido el resultado de su fe, su conducta, imitar. Pero su mirada tiene que estar en Jesucristo. Su fundamento tiene que ser el Señor, hermano. Entonces, cuando alguien cae, cuando alguien se ha envanecido, hermano, y viene la caída, usted sigue caminando. Usted sigue buscando la presencia de Dios. Usted sigue alabando, glorificando, porque usted alaba, exalza y le sirve no a un hombre, sino al Dios que hizo los cielos y la tierra. Esto es muy importante en la vida cristiana. Entonces, amados hermanos, ellos estaban conquistando al Espíritu Santo de Dios. Y Pablo, Dios le revela
Y es por eso que les dice, y vosotros estáis envanecidos. Por eso en el verso 1 del capítulo 5 de Primera de Corintios, la Biblia nos dice, amados hermanos, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Aparentemente se estaba diciendo por todas partes que uno de los hombres en la comunión en Cristo había cometido fornicación, es decir, inmoralidad sexual. Y hoy, hermano, la fornicación está dentro de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que enseñar la Escritura. Tenemos que enseñar la palabra del Señor. En este caso se trata de una forma muy extrema de este pecado y que ni aún se sabía que existiese entre los impíos, entre los gentiles. Porque este creyente, hermano, estaba pecando. Le había quitado la esposa a su propio padre, es decir, estaba pecando con su madrastra. Y seguía en la iglesia, como que nada había pasado. Y todos los líderes estaban envanecidos. Y Pablo, hermano, exhorta y comienza a Dios a ordenar. Porque, hermano, el único que puede ordenar la iglesia es Dios. El único que puede darnos visión, que puede darnos discernimiento, hermano. Y tenemos que usar la autoridad que Dios nos ha dado. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Mire, con misericordia. Recuerde que la disciplina no es para destruir. La disciplina es para restaurar, hermano. Para que haya arrepentimiento, convertimiento. Para enmendar, rectificar y acercarnos más a Dios. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 12 nos dice que no debemos menospreciar la disciplina. Todo aquel que es hijo de Dios, hermano, vamos a amar la disciplina. Y Dios nos sigue tratando, sigue obrando en nuestras vidas, porque somos sus hijos. Por eso el escritor a los Hebreos dice, ¿qué padre no disciplina a su hijo? Claro que lo disciplina. ¿Por qué lo disciplina? ¿Por qué lo exhorta? ¿Por qué lo corrige? Porque un padre terrenal, nosotros como padres, queremos que nuestros hijos, hermanos, sean formados bíblicamente y obviamente con valores espirituales y morales. Queremos que ellos sean buenos elementos, hermano, en la iglesia y buenos profesionales. Iglesia, y nosotros tenemos como padres que estorbar el pecado. Que Dios nos guarde, hermano, cometer el error, lo que hizo Elí. Elí no amonestó a sus hijos. ¿Cuál era el pecado de los hijos del sacerdote? La fornicación. Y vuelvo a reiterar, hermano, la fornicación está en la iglesia, dañando, destruyendo, dañando a los jóvenes. Pero Dios en su palabra tiene que tocar fuertemente nuestro corazón. Tenemos que hacerles ver que la fornicación trae consecuencias terribles para los jóvenes. Los destruye, daña sus sueños, sus ideales, su potencial, los destruye. Por eso usted, amado joven, hoy está en el tiempo que usted se prepare, que usted estudie, que usted busque a Dios, se acerque a Dios. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Llegará el tiempo, hermano, donde usted, mi querido joven, mi querido hermano, Dios te dará te dará una esposa, una hija de Dios. Asimismo a usted, mi hermana, le dará un hijo de Dios. Todo tiene su tiempo. Pero Pablo, por eso les dice, huid de la fornicación. Y recuerde, hermanos, que la Biblia dice que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán. Queridos hermanos, tenemos nosotros que tomar la palabra del Señor. La palabra nos confronta. La palabra, hermano, nos hace ver nuestros errores.
Vuelvo a reiterar, la palabra nos limpia y es la palabra la que nos puede quebrantar y llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Es la palabra, queridos hermanos. Así que había fornicación y la fornicación estaba en el altar. Tremendo, hermano. Pero aunque Pablo no estaba con ellos allí, Pablo estaba en Éfeso y Dios le revela, porque cuando alguien ama la obra de Dios, Pablo oraba, clamaba, hermano, era un hombre de ayuno, de vigilia. Él estaba siempre pendiente de las iglesias y Dios comienza a revelar. Y la Sagrada Escritura nos enseña, mis queridos hermanos, que había fornicación. Es por eso que la palabra fornicación se deriva de la palabra griega, es la palabra porneía. La palabra fornicación, pornografía, de allí viene, amados hermanos, y significa prostitución, adulterio e incesto, idolatría, fornicación. En el Antiguo Testamento, la fornicación era castigada con la muerte. Si usted ve, amados hermanos, en el libro de Levítico, no voy a dar lectura a estas citas bíblicas, pero quiero que usted anote para que usted medite. Levítico capítulo 18, el verso 7 al 8 y el verso 29. Y también quisiera que usted anote Deuteronomio 22:30. La Escritura nos enseña, amados hermanos, en Primera de Corintios capítulo 6, el verso 9. Vamos a ver, el verso 9 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo les dice, inspirado por el Espíritu Santo, no erréis. Y aquí comienza a nombrar y dice, ni los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Luego dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando la Biblia dice no heredarán el reino de Dios, hermano, nadie puede irse por encima de la Escritura. Nadie puede quitar lo que está establecido. Ahora, el apóstol dice en el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claro, se refiere a la vida antigua, a la vida vieja, antes de conocerlo a Cristo. Obviamente, andábamos en adulterios, en fornicaciones, hermano, en cuántas cosas. Pero Pablo les dice en la Sagrada Escritura, esto erais algunos, pero ya hemos sido, dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Es decir, un creyente genuino no practica el pecado. Puede caer. Yo he visto hombres que han caído en adulterio, pero se arrepienten y vuelven nuevamente a la senda. Dios los perdona. ¿Sabe lo que significa ser adúltero? Esto significa aquel que practica el adulterio, vive en el adulterio, no se aparta del adulterio. Esa es una persona adúltera. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios que el que comete adulterio, hermano, corrompe su alma y su afrenta nunca será borrada. Es tremendo, hermano. Por eso nosotros no debemos jugar con el pecado. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Yo no quiero, hermano, que Dios nos guarde. Que Dios tenga misericordia de usted y de mí. Y si yo predico esto, hermano, no lo predico con orgullo ni con soberbia, pero tengo que predicar, tengo que enseñar.
que la fornicación es un pecado de muerte. Tengo que enseñar que el adulterio es un pecado que a Dios odia y que un hijo de Dios no puede practicar el adulterio. Tengo que decirlo, hermano, pero lo digo con temor y temblor. Que Dios nos guarde, que Dios nos ilumine, que Dios tenga misericordia de usted y de mí. Porque nosotros no queremos, hermano, sembrar maldición para que nuestros hijos hereden maldiciones generacionales. No, nosotros queremos lo mejor para ellos. Si usted está siendo tentado por el adulterio, con todo mi corazón le digo, hermano, escápese como la gacela, huya. Doble sus rodillas en su cuarto, en su casa. Pídale perdón a Dios, pídale fortaleza. Dios te va a ayudar. Porque la Biblia, la palabra del Señor nos dice, hermano, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a defender. Él nos va a dar, hermano, valor y fuerza para decirle no al pecado. No cambie, no destruya su familia, por favor. No permita que el amor de sus hijos, ese amor, se muera. Porque cuando los hijos crecen, ¿cuántos hijos aborrecen a su padre o a su madre? ¿Cuántos hijos no quieren perdonar al papá porque fue infiel? Porque destruyó la familia, dividió a la familia por este pecado de la fornicación o el adulterio. Pero hay un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Aquel que dice que si alguien viene a Él no lo echa fuera. Él está, hermano, extendida su mano para ayudarte, para fortalecerte. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia de Corinto? Había fornicación. Y todos estaban envanecidos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la palabra envanecido se deriva del griego, de la palabra tufo. Esa es la palabra griega. Y significa envolver con humo, es decir, inflar, con arrogancia, infatuarse, engreído, orgulloso. Cuando esto hay, hermano, en los líderes, perdemos la visión, perdemos el discernimiento, hermano, y no cuidamos a la iglesia. Porque a la iglesia hay que cuidarla orando, clamando. A la iglesia hay que cuidarla, hermano, de rodillas, buscando a Dios. Que Dios nos dé una palabra, que Dios nos dé visión, que Dios nos dé habilidad. Obviamente los que son de Dios escucharán. Otros que les encanta vivir así o llevar una doble vida, obviamente se molestan. Pero Dios siempre hablará a su pueblo. No lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír, escuchar. Palabra de Dios. Palabra que nos confronta, palabra que nos limpia, palabra que nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Estaban envanecidos ellos allí. Y Dios a través del apóstol Pablo los inspira, hermano. Deberían haber comprendido que la verdadera gloria de la iglesia cristiana consiste no en la elocuencia de los dones de sus grandes maestros, sino en la pureza moral y las vidas ejemplares de sus miembros. El testimonio es muy importante, hermano. ¿De qué sirve que hablemos de Dios cuando nuestro testimonio, hermano, es malo? ¿De qué sirve? Por eso Dios quiere que usted se acerque a Él. Él quiere cambiarnos. Él está presto para ayudarnos. Hermano, como dijo el apóstol Pablo hablando a la iglesia, a los filipenses, para que seáis luz en medio de una generación maligna y perversa. La iglesia de Corinto estaba mal, pero Dios, como es misericordioso, amados hermanos, estorbó el pecado. El Espíritu Santo, la unción que estaba en Pablo, hermano, los iluminó con esa carta, los reprendió. Ustedes están envanecidos. Y por último lo disciplinaron
Y dijo Pablo, hay que sacarlo a ese perverso. ¿Por qué le dice perverso? Porque él no se arrepintió. Es decir, él estaba practicando el pecado. Pero cuando vamos nosotros y estudiamos la segunda carta de Corintios, usted ve que él se arrepintió. Usted va a encontrar que la iglesia, hermano, lo consolaron, lo animaron, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo cuando alguien decide ordenar su vida, apartarse del pecado. Dios se goza y la palabra del Señor nos enseña y nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es la palabra que el Señor ha permitido que les comparta. Espero que haya sido de bendición para usted. Y como sé que usted es un hijo de Dios, porque usted no quiere, amados hermanos, una palabra adulterada, usted quiere un alimento, una palabra sólida, porque a los verdaderos hijos de Dios nos encanta que la Escritura sea predicada, hermano, sin argumentar, ¿sí? Que la Escritura sea predicada tal como Jesús predicó. En una ocasión, el Maestro Jesucristo les dijo a la multitud, les dijo, porque os he dicho la verdad, ¿se enojan? Si queréis, váyase. Y los miró a los discípulos y les dijo, ustedes quieren irse, váyase. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo sé que hay hijos de Dios, hijas de Dios, que nos alegramos cuando Dios nos confronta. Y le damos toda la gloria y la honra al Señor. No estamos aquí para acusarte, no. Estamos aquí, hermano, para ayudarte, para que usted pueda salir de ese lodo cenagoso y usted pueda resplandecer y ser luz en medio de las tinieblas. Que cuando suene la trompeta, usted pueda ser arrebatado y que el Espíritu Santo te pueda sacar de esta tierra, de este mundo lleno de pecado. Sí podemos vivir en santidad en este siglo XXI. Si Dios dice en su palabra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, Dios nos va a ayudar. Si creemos en Él, la Biblia dice que vamos a ver su gloria, su gloria. Usted, querido joven, sí puede usted vivir sin la fornicación. Usted puede vivir sin el alcoholismo. Usted puede vivir sin todo lo malo. Usted sí puede apartarse del pecado. Porque lo más hermoso es, hermano, cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Padre querido, gracias te doy en este momento por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión, Señor. Queremos, Señor bendito, que la iglesia se levante. Queremos, Dios, apartarnos de todo lo malo. El pecado que usted odia, que aborrece, Señor. También nosotros queremos aborrecerlo, Señor. Nuestra naturaleza pecaminosa, Padre querido, Señor, que vaya muriendo. Es decir, Señor, cuando te obedecemos, cuando tenemos momentos de oración, de intimidad contigo, cuando derramamos nuestra alma delante de ti, el viejo hombre va, Señor, muriendo. Como dijo tu siervo Pablo, hacer morir lo terrenal a través del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por tu pueblo, Señor, que ha escuchado, ha recibido este consejo. Ayúdanos, Dios mío, Señor, ya que queremos agradarte y queremos ser una iglesia, Señor, obediente. Sobre todo mantenernos en la palabra, en la verdad. La gloria para ti, mi Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Y no se olviden, si el Señor no ha venido, el día viernes a las 7 de la noche estamos, hermano, llegando a vuestros hogares con alabanza y con palabra del Señor. Y el día domingo, desde el auditorio de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana, estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Que tengas una maravillosa noche y que Dios te bendiga. Amén, aleluya. Gracias, Señor,
por tu mensaje, por tu palabra, Señor, porque nos haces volvernos a ti, Señor. Nos llevas al arrepentimiento y a buscar de tu presencia, a enderezar nuestros pies y a vivir conforme a la palabra del Señor. Amén. Vamos a alabarle antes de despedirnos. Alábale con alegría al Señor. ¡Aleluya! Con tus palmitas ahí, con toda tu familia, ahí desde donde nos estás mirando. No importa el medio, no importa si estás mirándonos tras de una pantalla, pero estamos unidos en el Señor y el mensaje de la palabra del Señor fue predicado. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Qué bonito es andar con Cristo! ¡Qué bonito es andar con Él! ¡Qué bonito es andar con Cristo! ¡Qué bonito es andar con Él! Él es mi pastor, Él es mi guiador, Él es mi roca, mi fortaleza. Él es mi pastor, Él es mi guiador, Él es mi roca, mi fortaleza. Qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él, qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él. Él es mi pastor, Él es mi guiador, Él es mi roca, mi fortaleza. Él es mi pastor, Él es mi guiador, Él es mi roca, mi fortaleza. Qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él. ¡Aleluya! Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Decláralo. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Él me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Hay otro nombre bajo los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Que el Señor les bendiga.